Buenas tardes. Después de las inspiradoras palabras de mi antecesor, yo quiero que escuchéis primero un mensaje y a partir de ahí contaros algunas cosas alrededor de este mensaje. Por favor, si lo ponemos. Ya está bien. Hay unos productos extraordinarios, prácticamente iguales a los que sustituyen, pero mucho más baratos. No seamos tontos. Consumamos productos low cost. Productos eficientes, hechos en grandes fábricas con trabajadores que cobran salarios adecuados. Porque no nos engañemos. Si alguien cobra 100 euros al mes, será que no merece más. Y si sale más barato producir en otro sitio, seamos eficientes, hagámoslo. La deslocalización es el futuro. El low cost es el futuro. Bien, con esta reflexión sobre si el low cost es el futuro, empieza mi intervención realmente. Y lo primero que hago es ponerle unas interrogantes y hacer la cuestión, no sé si esto se oye bien o es la barba o si realmente el low cost es el futuro. Y si es el futuro, ¿qué tipo de futuro es, ¿no? La primera cuestión que quiero transmitiros y el primer concepto que me gustaría que tuviésemos en común es el siguiente: el hecho de que cuando consumes estás votando. Realmente la sociedad ha devenido en un mercado. De alguna manera todos estaremos de acuerdo que influye más hoy la prima de riesgo que cualquier impulso ciudadano, cualquier impulso cívico en lo que es la generación de la sensación de gasto de un Estado, ¿no? ¿Cómo ha sucedido esto? Pues por múltiples motivos que después podremos valorar, pero la realidad es que han tenido como una consecuencia que es lo que yo llamo el proceso de desertización, un proceso de desertización de prestaciones sociales, de derechos civiles y un proceso paulatino y progresivo que estamos viviendo, por desgracia. Yo empecé a hablar de estas cosas en el año 2007. En aquel momento, pues la gente huía de todo este tipo de planteamientos, le parecía aburrido, le parecía agorero, le parecía repetitivo. Bien, la pregunta es, ¿estamos haciendo nos comportamos y tenemos un tipo de comportamiento como consumidores que nos está llevando a esto, a esa gran desertización? ¿Es posible que el ser humano actúe en contra de sus intereses y lo haga de forma masiva y reiterada? Y la respuesta es sí, lo hace simplemente cuando es víctima del pánico. Nosotros estamos en un momento en el que la economía se ha convertido en un gran estadio en llamas y en esa economía de ese gran estadio en llamas aparece una pequeña puerta, esa puerta de emergencia, esa puerta de salida, y esa puerta se llama low cost. La pregunta sería cómo hemos llegado hasta aquí, cómo esa puerta de salida nos ha parecido tan interesante. Y hay dos elementos fundamentales que nos han llevado hasta aquí, a esta sociedad del hiperconsumo en la que estamos viviendo, ¿no? Por un lado está la generalización del crédito. A mediados del siglo pasado se produce un boom del crédito y se produce un boom del consumo asociado. Yo decía en el libro donde expongo estas ideas que Tarzán no pedía créditos, ¿no? Esa generalización del crédito ha llevado a que prácticamente todos anticipemos el producto de nuestro trabajo para disfrutarlo. Nadie espera a los 60 años para comprarse una casa, la compra antes, nadie espera a comprarse un gran coche, a tener ahorrado todo el dinero. Eso provoca fundamentalmente una sociedad de junkies de crédito, una sociedad de gente que depende para realizarse y tener satisfacción de tener esa materia prima, esa droga que sería el crédito. Por otro lado, los estados también son junkies de crédito y de alguna forma Keynes se convierte en el mayor camello de Occidente, ¿no? Se convierte en ese individuo que nos hace pensar que el endeudamiento es una buena idea. No me quiero meter en ese tipo de tesis, pero simplemente es una reflexión de cómo hemos llegado hasta aquí. Eso nos ha permitido financiar una pulsión, pero ¿de dónde viene la pulsión? Ante un momento en el cual el crédito se restringe, las tarjetas de créditos que teníamos y que nos daban llegabas al aeropuerto y te colocaban 4 tarjetas de crédito gratis, resulta que ahora dices que trabajas en comunicación y ya no te las dan, o sea, ya te restringen directamente a la tarjeta. Ante esa situación de menos crédito y por lo tanto menos ingresos, podíamos optar como ciudadanos, de decir, bueno, pues vamos a recortar las cosas que necesito y de alguna forma centrarse en los básicos o centrarse en cosas más interesantes. Pero normalmente no es así. Normalmente lo que queremos es hacer lo mismo por menos dinero.
¿Y por qué es esto? Pues porque somos clientes del mayor director comercial de Occidente. El mayor director comercial de Occidente es Friedrich Nietzsche. Él nos convence de que la ética de la resignación es una cosa del pasado judeocatólica y que no mola, y que realmente lo que es el futuro es la ética experiencial. Al fin y al cabo, si vamos a vivir solo una vida, lo mejor es rellenarla a tope y vivirla cuanto antes. Esos dos elementos juntos provocan este hombre ávido de consumo y de experiencias en los que se ha convertido el ser humano en el final del siglo XX, el principio del siglo XXI. Pero se añade un factor con el que nadie contaba, y ese factor es el de la globalización. Por lo tanto, ese low cost que se plantea como esa puerta de salida de ese estadio en llamas se convierte en el elemento más maléfico, porque el low cost es el mal. Es el mal con pincho, con todas las características de demonio. Se presenta como bien, nos intenta convencer. Es como ese individuo, y sin embargo está encerrando elementos dramáticos detrás de todo esto. Porque cuando nosotros nos planteamos comprar un producto barato, lo primero que debíamos de pensar es, oye, ¿por qué será tan barato? ¿De dónde viene esa baratura? Y entonces, cuando tiramos un poquito de ese hilo, normalmente encontramos respuestas muy rápidas. La primera de ellas en una palabra que es la palabra más diabólica de los neologismos de los últimos tiempos, que se llama la palabra deslocalización. Esto la hemos encajado perfectamente todos. Todos sabemos lo que quiere decir. ¿Sabemos realmente lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir deslocalización? Quiere decir simplemente vender en Occidente y producir a precios de Oriente, precios asiáticos. Cuando digo precios asiáticos, costes asiáticos, significa salarios de 60, 70 dólares al mes. Y esto lo hemos convivido todos con una normalidad y una asiduidad. Yo oigo la palabra deslocalización, la ves en todos los periódicos como quien habla de cualquier cosa. Deslocalización es la amputación real de la capacidad de manufacturar de una sociedad. Simplemente esto. Cuando se estudiaba economía, se estudiaba el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. Claro, una sociedad no puede vivir solo del sector terciario. No puede producir tomates porque son más baratos en otro sitio. No puede producir manufacturas porque las hacen en otro sitio con salarios anticompetitivos. La deslocalización lo que hace simplemente es, dentro de este síndrome global que es la globalización, es simplemente sacralizar la economía de escala como único elemento competitivo y de generación de valor. Es decir, si realmente quieres tener una generación de valor, tienes que tener grandes dimensiones. ¿Qué quiere decir economías de escala? Simplemente cada vez fábricas más grandes y, por lo tanto, cada vez menos fábricas. Hay que darse cuenta de que cada vez que nosotros estamos consumiendo, estamos haciendo lo siguiente. Nosotros, imaginaos que esto es un producto y esto es un producto que compramos. Cuando compramos un producto, dentro estamos votando y apoyando un fabricante, un concepto de fábrica, un concepto de producción. Y dentro de eso estamos aplaudiendo y apoyando al capital social que hay detrás, al capital que apoya ese sistema productivo. Y dentro de eso estamos apoyando la generación de una serie de infraestructuras que se generan por el proceso impositivo de todo ese proceso económico. Quiero decir que cuando yo compro en una economía determinada, esos impuestos servirán para generar carreteras, aeropuertos, puertos, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además también estamos apoyando a los empleados de un sitio o de otro. Y después en esta caja de muñeca, o sea, de matriushka rusa, estamos también generando una cascada impositiva. Estamos, por otro lado, apoyando unos determinados beneficios sociales. Y por último, estaríamos incluso apoyando a la solidaridad con el tercer mundo, que nunca debemos de olvidarla. Todo esto es una decisión cuando compramos la bolsa de patatas fritas de nuestro amigo. Así de sencillo. Yo siempre pongo un ejemplo. Decía, vosotros conocéis los cosméticos La Toja, que están, la denominación está a unos kilómetros de aquí. En un momento determinado, los cosméticos La Toja se llevó a fabricar a una fábrica que tenía en Culleredo, al lado de La Coruña. Bueno, no había mucha diferencia. ¿Sabéis dónde se produce hoy cosméticos La Toja? En Polonia. Esto constituye una paradoja del pequeño fraude que existe detrás de todo esto.
La pregunta primera y la central que debíamos de tener y que me gustaría que quedase de todo esto sería, ¿tiene sentido votar cada 4 años por más coberturas sociales, mejores salarios, más oportunidades, mejores condiciones en general y, sin embargo, a través de nuestro consumo estar votando exactamente por todo lo contrario todos los días? ¿Tiene sentido? ¿Es desinformación o es desinterés? Y alguno dirá, ni lo sé ni me importa, ¿no? Nosotros creemos que es una cuestión simple y llanamente de desinformación. Creemos que saber es la clave. Y sabiendo, la gente cambia su conducta y cambia su forma de abordar el consumo y cambia su forma de entender qué es lo que está haciendo. La trazabilidad de saber de dónde vienen los productos que va a consumir y, sobre todo, a dónde nos llevan los productos que va a consumir. Os voy a enseñar una gráfica que es bastante elocuente. Mirad, la parte de arriba indica la evolución de la población en el planeta. Es camino a los 10.000 millones en poco tiempo. ¿Y qué es la parte de abajo? La parte de abajo es la necesidad por unidad producida del ser humano. Está claro, al progreso... Sí. Estamos ahora. Sí, si no hablo a pelo, que no... o sea, la parte de abajo les decía que es la necesidad, perdón, la necesidad de humanos por unidad producida. Con lo cual encontramos una divergencia que nos indica algo muy claro. Al ser humano sobra. Realmente al progreso le sobran las personas. Esto es una disonancia que hay que arreglar antes o después. La pregunta siguiente sería, ¿realmente es posible a través del consumo cambiar el mundo? Os voy a poner un ejemplo. Seguramente cuando os digo Detroit, a todos vosotros, o a muchos de vosotros, os vendrá, pues, como me vino a mí en su día, pues, el equipo de baloncesto, el equipo de los Detroit Pistons, una ciudad próspera. Detroit era el epítome del sueño americano, era la ciudad de la Motown. Ahí salieron, pues, desde las Supremes hasta los grandes equipos de baloncesto y grandes coches en su momento. Detroit, a mediados del siglo pasado, en los años 50, tenía aproximadamente 1.800.000 habitantes. 30 años más tarde, por un cambio de consumo, un cambio de preferencias del consumidor, Detroit es la ciudad que más habitantes ha perdido en menos tiempo de la historia de la humanidad. Tiene prácticamente 1 millón de habitantes menos. Allí es el paraíso del Ocupa. El Ocupa no tiene una casa para ocupar, tiene barrios enteros, cientos de hoteles para ocupar. Es la ciudad del mundo con más delincuencia juvenil. Y nació Iggy Pop, o sea que alguna responsabilidad tendrá en todo esto, ¿no? Es simplemente un cambio de consumo. ¿Qué pasó? Que el coche japonés empezó a gustar y al coche europeo. Simplemente es un ejemplo negativo de cómo una decisión del consumidor incide claramente en un hábitat humano. En otra dimensión de cosas, pues tengo otro ejemplo. Decíamos, en plena crisis, ¿hay mercados que crezcan 30%? Pues mire, el mercado agrícola de productos ecológicos lo ha hecho. Simplemente, ¿por qué? Porque hay cada vez más gente que considera que es una buena idea consumir productos ecológicos, ¿no? El consumo es el arma más poderosa que tenemos a nuestro alcance para transformar la sociedad. Yo digo que la única, pero acepto, me quedo que sea el arma más poderosa. La única, porque si la sociedad es un mercado, los mercados solo se pueden cambiar con sus formas y sus elementos y sus drivers, sus propias reglas. Y sus propias reglas son apoyando o no un tipo de sociedad construida con un tipo de productores u otros, ¿no? Y eso es lo que hacemos los no-costers. Los no-costers simplemente queremos consumir con la misma libertad, pero sabiendo. Ese es nuestro lema. No queremos leyes, no queremos proteccionismo, no queremos nada más que tener la información adecuada para trazar el consumo y saber hacia dónde nos lleva. Y ahí creemos que esas buenas prácticas deben de ser valoradas por parte del consumidor y, por supuesto, también puestas en evidencia por parte del productor. Es una forma de acceder al valor, no solo a través de las economías de escala, no solo a través de un precio. Siempre nos van a ganar por precio. Es una carrera imposible de ganar. Esto es como los videojuegos, nunca vas a ganar.
¿Por qué? Porque hay una economía mundial, número uno, que es una economía planificada, es una dictadura, señores, no nos olvidemos. Si hace falta bajar un 20% el salario, lo bajará, ¿de acuerdo? En iniciativas de los no-costers, pues por ejemplo tenemos algunas como la huella fiscal, que estamos poniendo en vigor y que se trata simplemente que cuando alguien consume y compra productos online, normalmente lo cree, por la configuración de la página y de la tienda e-commerce, que está comprando en su país. Pues no, estáis comprando en Dublín, o en Islas Caimán, o en San Marino, estáis comprando en cualquier sitio del mundo que sea un paraíso fiscal. ¿Qué supone eso? Pues supone que, desde nuestro punto de vista, es un pequeño fraude. Hay que darle esa información. La huella fiscal es un símbolo que desde la Fundación No Costers se cede gratuitamente a todas las personas, a todas las empresas que nos digan la verdad, obviamente. Y simplemente lo que hace es decir dónde paga el IVA y el impuesto de sociedades esa tienda, ese producto. ¿De acuerdo? Otra iniciativa que tenemos es el triple marcaje. El PVP es mentira. El triple marcaje es una iniciativa que consiste en dar una información, aparte del PVP clásico, de coste planeta y de coste estado de bienestar, con un número para que la gente en el momento de la compra pueda decidir. Y en esto estamos trabajando, ¿no? Por lo tanto, el foco fundamental de los no-costers es cambiar el mundo, pero a través del consumo. Y para eso hace falta, primero, que de aquí salga algún no-costers que apoye la causa y, sobre todo, ese valor para que los productores se decidan a incorporar esta trazabilidad en sus productos y para que el consumidor haga relevante todo lo que de alguna forma es positivo para él. Así que espero contar con vosotros para esta cruzada e intentar cambiar el mundo a través del consumo. Muchas gracias.